días, bienvenidos, muy buenas tardes. Está hablando Kicillof. Me parece que es interesante escuchar por lo menos un tramo de su discurso. Esto es en vivo, en Extra. En Bragado, en Ramallo, en Suipacha, en Dolores, en Chacabuco, en Rivadavia, en Tres Arroyos y ni más ni menos que el de la capital de la provincia, que será también la capital de este proyecto de desarrollo provincial, la ciudad de La Plata. Semejantes resultados, a contramano de todos los pronósticos, son el producto de mucho trabajo de un gobierno, pero sobre todo, de muchísimo compromiso y militancia de nuestra fuerza política. Son el resultado también de gobernar de manera transparente, cerca de la gente, con prioridades bien claras y para el pueblo de la provincia. Durante estos 4 años, nuestra provincia atravesó muchas dificultades. Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que no sobran derechos, que no sobra Estado. Exactamente al revés. Hacen falta más derechos, hacen falta más y mejor Estado. Ahora bien, sabemos que nada de eso se consigue sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades, tan inexactas como injustas, con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. Me detengo sobre este punto porque sin un diagnóstico preciso y honesto resulta imposible encontrar soluciones. Lo cierto, lo verdadero es que nuestra provincia de Buenos Aires es de lejos la que menos recursos gastó por habitante el año pasado. Y no lo digo con orgullo, sino al revés, como un reclamo en nombre de los bonaerenses que representamos y defendemos. Nuestra provincia es además la segunda que menos trabajadores estatales tiene cada 1000 habitantes, que es la forma en la que debe medirse este indicador. El origen de esta desventaja comparativa que limita las posibilidades de brindar servicios públicos de calidad obedece a una causa principal. La provincia de Buenos Aires es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación, recibimos poco más del 20%. Es así que nuestra provincia de Buenos Aires es la que más aporta al producto y al valor agregado nacional, la que recibió y recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, la que tiene enormes deudas sociales, habitacionales, de infraestructura que hay que reconocer y reparar. Suele decirse con razón que en la provincia faltan escuelas, faltan asfaltos, faltan hospitales, faltan autopistas, faltan trenes, falta tanto. Pero lo que no se dice
es que lo que sin duda falta en la provincia son buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de la coparticipación. Con semejante desproporción entre lo que producimos y aportamos y lo que recibimos, es imposible dar respuestas adecuadas. Hago una invitación a todos los partidos políticos representados en este ámbito legislativo. Lo que nos toca como generación de dirigentes bonaerenses es recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia. Pero ¿cuál es el cuadro político actual en el país y en la provincia? A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra. Ganaron otras ideas y otras políticas, lo cual nos coloca en una situación contradictoria. Estamos, por un lado, felices y orgullosos por el reconocimiento popular a nuestra tarea y por el contundente respaldo que se recibió. Pero lo cierto es que no tenemos que gobernar solo para una fuerza provincial, ni soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección. Seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido. Quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral. Creo que se lograron muchos avances, pero creo también que faltó más rebeldía, que faltó más justicia social, que faltó más distribución de la riqueza, que faltó más igualdad. En 2019 estábamos inmersos en el fracaso estrepitoso del gobierno de Macri, aplastados por el inmenso y ruinoso endeudamiento que tomó y condicionados también por la vuelta del FMI. Se votó al frente de todos para recuperar el salario, el trabajo, la producción y para reducir una inflación muy alta que había dejado Macri. Se pudo hacer mucho en materia de actividad, de producción y trabajo. Se ampliaron, es cierto, derechos civiles, pero 4 años después la inflación siguió creciendo y alcanzó niveles angustiantes. Los ingresos no se recuperaron y esto impide condiciones para una vida cotidiana tranquila, sin tanta incertidumbre. Aún en situaciones muy excepcionales y desfavorables, como la pandemia, la guerra o la sequía, sin dudas no pudimos dar respuesta como fuerza política a estas necesidades. Y esa es indudablemente una de las causas del resultado electoral. Pero la voluntad popular no es un misterio ni un enigma. Es siempre una voluntad de progreso, de bienestar y de dignidad. Por no haber hecho posible en todo esa aspiración, no se pudo conseguir la reelección en el gobierno nacional. Pero por esa misma razón, en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron en su momento 2 reelecciones en primera vuelta, por gobernar de manera audaz, implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía, deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de las mayorías. Vuelvo sobre el presente, sobre este nuevo punto de partida. La sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas ideas y propuestas no compartimos. Pero en democracia, el pueblo y solo el pueblo es el que manda. Por eso, corresponde en primer lugar respetar la esperanza de los millones de argentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor. Sin embargo, no les voy a mentir. En mi opinión,
las propuestas de la fuerza que ganó no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Así todo, deseo con honestidad y sin ninguna duda que las cosas salgan bien. Nos tocará convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero cuya legitimidad popular respetamos. En varios aspectos, las propuestas del partido que ganó están en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, el mundo, de entender la política y la economía nacional. Sin embargo, como dijimos, respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos. Pedimos también, de la misma manera, que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente un proyecto de desarrollo, inclusión, defensa de derechos, que es el que llevaremos adelante en la provincia de Buenos Aires. Aceptar una derrota exige obviamente revisar lo que se hizo, pero de ninguna manera exige renunciar a los principios que guían a nuestro gobierno. En ese sentido, quiero reiterar nuestra convicción de que la justicia social no es una aberración, de que la educación y la salud públicas son derechos que no se tocan, de que las Malvinas son innegociablemente argentinas. De que genocidio nunca más. En ese marco, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos de nuestro proyecto en los próximos 4 años. Un gobierno para el pueblo, un Estado presente y una sociedad solidaria. Les aseguro a los bonaerenses, el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando sin claudicaciones. Como dijo Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Por eso, como gobernador reelecto de la provincia más grande del país, pido al nuevo gobierno nacional que asuma este nuevo rol que la sociedad le asignó con responsabilidad y patriotismo. La sociedad no votó en venganzas ni sacrificios. La sociedad aspira a un tiempo de recuperación que les tocará liderar. Tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no eligió la caída de los salarios, la destrucción de la producción y el empleo, de la industria nacional, y menos todavía el perdón a los genocidas o la privatización de la educación y la salud pública. Escuché estos días decir a varios funcionarios que esta es la primera vez que la sociedad vota mayoritariamente por un ajuste. Pero recuerdo también que durante toda la campaña electoral se sostuvo que el ajuste no iba a recaer en las espaldas del pueblo, es decir, de los trabajadores, de los maestros, de los jóvenes, de las pymes, de los pequeños productores, de los científicos, de los artistas, de los más humildes y necesitados. Espero que el nuevo oficialismo nacional no tome su legítimo triunfo electoral como un respaldo a ese tipo de medidas. Pese a todo el esfuerzo protector que pongamos, el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimentan los argentinos será en gran medida responsabilidad del gobierno nacional. Aún con un gobierno de signo opuesto, jamás buscaremos salvarnos solos. La provincia de Buenos Aires promoverá la cooperación con el gobierno nacional, con el gobierno vecino de la ciudad de Buenos Aires y también, y cada vez más, con los restantes gobiernos provinciales. Como expresamos siempre, para nosotros la mejor manera de defender al Estado y de defender los derechos es gestionar para cumplirlos. La mejor manera de defender nuestras banderas es haciendo la realidad efectiva, tangible y cotidiana. Falta mucho, pero en ese camino vamos.
Durante estos 4 años, el Estado presente no fue una entelequia, sino que se mostró en todas las áreas. El Estado no desplazó al mercado, sino que se hizo responsable de aquellas necesidades que sin Estado no tienen, no encuentran ninguna respuesta. Nuestro gobierno inauguró 206 escuelas y entregó 170.000 computadoras con el Conectar Igualdad bonaerense para los estudiantes. Sostenidos aplausos para el discurso ejemplar de Axel Kicillof. Ejemplar en el sentido de la calidad con la que están redactadas las ideas que quiere transmitirle a la gente, pero también por la serenidad con la que expresa cuestiones ciertamente importantes en materia política. Ahí está señalar las diferencias que lo sitúan en las antípodas con el gobierno nacional, pero también el respeto a la legitimidad democrática, algo que todos los días mencionamos en nuestro programa. 6 de cada 10 argentinos tomaron esa decisión y corresponde respetarla y ver hasta dónde llega. Por supuesto, con el espíritu crítico que generan ideas que de antemano sabemos o creemos que no pueden funcionar para la felicidad de la gente. Nos encontramos con la idea de Kicillof de respeto a lo más importante de la historia argentina de muchos años a esta parte. El ciclo cumplido por Néstor y Cristina Kirchner, a los que nombró especialmente para señalar aquel recuerdo, dijo maravilloso. Yo siempre hablo del estado de bienestar que hubo en la Argentina. Estado de bienestar a la latinoamericana, si usted quiere, sin llegar a Francia o Alemania, pero permitiendo que muchísima más gente fuera mucho más feliz. La pobreza disminuida en términos tan categóricos, la clase media duplicada y más, pasando de 9 millones a 19 por lo menos, aunque otras estimaciones hablan de 23 millones de personas que pudieron superarse e integrarse a lo poco que quedaba de la clase media. Eso por un lado, y por el otro, el respaldo que da a las ideas que han sostenido este gobierno. Va a seguir así, este gobierno provincial. Se comportará de la misma manera, creyendo en el Estado, en la participación del Estado, en regular el mercado, en seguir abriendo caminos, en seguir abriendo escuelas, en seguir con la obra pública como un mecanismo de dar trabajo, pero también acercar la educación y la salud cada día a más gente. Lo ha dicho muy bien Axel Kicillof y nos sorprende. Estamos en presencia de la mente posiblemente más brillante que haya de la Argentina joven, de la Argentina de la que se puedan esperar pronunciamientos de esta naturaleza, que con ese respeto y con esa firmeza estén fijando ideas que seguramente están dando la posibilidad de encontrar un poco más de felicidad para todo el pueblo argentino. Voy a alterar el ritmo de la idea porque nosotros íbamos a empezar hablando de Milei, pero vamos a saltearnos para no comparar tan rápidamente a uno, Kicillof, con el otro, Milei, porque hay algo que ha funcionado muy bien, que es el engaño, la falsedad con la que se ha tratado a los consumidores de noticias de la República Argentina durante muchos años. Y vamos a empezar por algo que francamente es anecdótico, pero que muestra cuál es la calidad informativa de la Argentina. Ayer Cristina Fernández, la vamos a ver, en determinado momento se ve que recibe un insulto y hace eso que se interpreta como el famoso fuck you de los ingleses. Veámoslo una vez más. No alcanza a ser un segundo, pero esto fue severamente juzgado por el Grupo Clarín. La gente de Mañeto inmediatamente dijo que era una grosería, un grosero gesto que levantó polémica. Eso piensan, que fue un gesto grosero. Bueno, delicado no es, por cierto, pero ¿quiénes han exaltado la grosería del gesto? Si es que Clarín tiene razón. Si es que esto que recogen de Cristina Kirchner es lo único que tienen para mencionar, y no el momento hasta simpático en que le pide a Milei que le muestre el bastón de mando, y Milei se lo muestra con todos los perritos puestos ahí
en el mango del bastón. Algo amable, de buena convivencia finalmente, personas que piensan de una manera tan distinta. No, eso no se resalta. Lo que tienen en cuenta es que hizo el Facchio y que eso es una grosería imperdonable. Vamos a ver, ahora que ya vimos el comentario de Clarín, ¿qué han hecho ellos con el Facchio? Este es el saludo de la gente de TN de otra época. Pero ahora el saludo va a cambiar drásticamente por el Facchio. Ellos han promovido lo que llaman ahora, en la tapa de la basura de Héctor Mañeto, un gesto grosero, porque lo hizo Cristina Kirchner como reacción. Ahí está, una y otra vez. Esto es Canal 13, no le estamos mostrando otro canal. Esta es la manera de hablar del Facchio. O sea, no es una grosería, es una cosa simpática, divina, podrían decir ellos. Es algo muy aleccionador sobre cómo ellos manejan el mundo. El Facchio de ellos, de uno de sus periodistas estrella, viva la cara de él, que lo impuso, es algo simpaticón. Pero que lo haga Cristina Kirchner es una demostración de inmensa grosería. Vamos a ver, para cerrar este tramo, a quien anoche era la figura en la gala de Milei en el Teatro Colón. El zorro cuidando el gallinero. Los tiene cortitos. Ya había visto esta ópera, lo sé. Pero esta vez le quedaba de paso inspeccionar, ver quiénes estaban en la soledad del poder, pero apreciando todo. Era el zorro cuidando el gallinero, el patrón de todos ellos, el jefe de estas historias tenebrosas que en política y en economía y en derechos humanos también se escriben en la República Argentina. Ahora sí, la pregunta es, ¿por qué miente así Milei? ¿Por qué ayer, en un día en que podía celebrar y celebrarse a sí mismo, lo que puso en marcha fue un andamiaje de falsedades absolutamente inestables, que no convencían, salvo a los que gritaban policía, policía? Esto ocurrió en la Argentina, la gente gritando por la policía porque le va a pegar a los que Milei diga que hay que pegarles, gritando no hay plata, jugando con la idea y celebrándola también. No hay plata como justificativo del destrozo que va a hacer Milei, porque toma algo como si fuera un aparato que está roto, algo anda mal, pero lo rompe del todo. Esto es lo que está haciendo con el país. En vez de intentar arreglarlo, lo destruye, lo destroza. Y esto es, en términos explicativos, destruirlo es dejar afuera a muchas más millones de personas de las que ya están por la consideración negativa que merece este presente económico de la Argentina. Pero abusar de esta manera, de lo que pasa hoy, para convertirlo en algo que queda después de un terremoto, del apocalipsis, para poder favorecer su trabajo futuro, para que cualquier cosa le luzca. Mentir a la modesta inteligencia de muchísimos de los 6 de cada 10 que lo votaron en ancas del voto odio da lástima por él y por ellos. ¿Por qué no se puede decir, por ejemplo, que ningún gobierno recibió una peor herencia, como si no hubiera existido el 2000, como si antes no hubiera existido la dictadura, que entregó una herencia de muerte y dolor económico, que fue lo que los expulsó? Con todo el poder que tenían, con todas las fuerzas, con todas las armas, no pudieron mantenerse en pie. Tuvieron que recurrir a una guerra y que murieran muchísimos argentinos y que le costara al país un inmenso dolor de cabeza. A eso fueron capaces de recurrir cuando ya no podían más. Esa herencia es mejor que la que deja este gobierno, con las instituciones funcionando, con serios problemas económicos, pero con todas las estructuras como para poder llevar a cabo una tarea que, si tiene el talento que ellos se adjudican, muy rápidamente podría cambiar para mejor. Pero como saben que no, porque lo que van a hacer es destruir, destrozar la vida de millones de argentinos, se cubren
hablando de lo que pasó, y entonces esta es la peor herencia, no la del 2000, la de Cavallo, Menem y compañía, no la de Macri, que dejó además de un tendal de problemas, una deuda absolutamente impagable para la Argentina en décadas y décadas, que para siempre condiciona la vida del país, su soberanía, su deseo de ser un país libre y no una colonia. Así que esta es la peor herencia. Esa es la primera de las mentiras que vamos a tomar del discurso, por así llamarle, del presidente Milei. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Jeremías Batagel publicó una nota hoy en Página 12 en la que hace un análisis de las mentiras. Escuchémoslo como presentación. Claramente el aspecto económico me parece lo más peligroso, sobre todo porque él asume que es su especialidad y no hay ningún economista que mida la inflación, que él dijo que estaba proyectada a un 15.000% anual. No hay ningún economista que mide la inflación como la midió él, incluyendo comparaciones con el Rodrigazo, también incluyendo la proyección en que dan las reservas con los pasivos del Banco Central y tira números al tuntún sin sustento ni rigor metodológico. ¿Será porque le fue bien con la mentira? Cuando dijo dolarización, mentía. Cuando dijo fin del Banco Central, mentía. Las cosas más importantes de su proyecto de gobierno en toda la campaña no caminan para nada. Era mentira, era una falsedad, era una tomadura de pelo, de la que se tienen que hacer cargo 6 de cada 7 argentinos, que votaron, entre otros motivos, por esto quizás. La razón fundamental es el odio, según mi punto de vista. Pero hubo también otras que están sobre la mesa y que se hace bien en respetar quienes puedan. Eran las promesas de cambios radicales que se iban a producir. Bueno, ninguno de ellos camina. El Banco Central está más sólido que nunca por orden, decisión del Fondo Monetario Internacional, que le dijo, no, chiquito, no. Tonterías de campaña, la que quieras, si te sirve para ganar, pero ahora vas a hacer lo que nosotros te digamos. Banco Central no se toca. Dolarización ni lo pienses. No, chiquito, no. Porque así lo deben tratar. Así piensan de la colonia en la que nos vamos convirtiendo poco a poco con estas actitudes de Milei y de quienes acompañan a Milei, Verbigracia y en forma fundamental los medios de comunicación. Otra mentira incalificable de Milei. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos deja. Esa es la herencia. 15.000% de inflación. ¿Y sabe lo que sucede? Algunos lo repiten. Ya se olvidan que es 140, que es muchísimo, que es tremendo. Ya se olvidan que también esto es una consecuencia de un país devastado por la pandemia, que le hizo mucho daño a todo el mundo. Hay países que tienen resortes para recuperarse más rápido. La Argentina utiliza como resorte la presencia de Milei. ¿Usted apuesta a que efectivamente pueda haber una superación? Bueno, dice 15.000%. ¿Para qué? Para que el periodismo que lo acompaña, por ejemplo, La Nación Más, esté explicando, tomando este tipo de ideas para hablar del fogonazo inflacionario que va a venir, para que usted se prepare para lo peor, porque lo peor no es un cuento, lo peor va a venir. Lo que yo digo, ¿no? ya que estábamos hablando de la inflación, obviamente salir de la inflación, de acuerdo a lo que planteaba Milei en su discurso, requiere primero de un gran fogonazo inflacionario, que es lo que planteó Milei en el discurso. Así es, un fogonazo inflacionario que van a defender los medios de comunicación, así como Clarín defendía durante el gobierno de Macri que era bueno comer tierra.
entre otras cosas, porque de eso son capaces, de llevar a cabo una tarea que sostenga este andamiaje de mentiras, un edificio sostenido por palos podridos, que se viene abajo, el de la conclusión de lo que es el país, la pésima lectura que hacen, malintencionada, para promover las ideas que lo pueden reconstruir y que en realidad serán palos que se rompan. Porque en eso están, en romper todo. ¿Qué es romper todo? Dejar afuera, como lo decía antes, a millones y millones de argentinos. Muchos más todavía, de lo que ya tienen tantas, pero tantas dificultades para vivir. Acompáñenme con esto que Hernán Lechter, uno de los observadores de la política y de la economía a través del CEPA más importante, dice: la desregulación lleva a que los precios locales se empalmen con los precios internacionales. La desregulación, esto que está en marcha. Fíjate algunos ejemplos de la carne. Walmart en Estados Unidos versus Coto de la Argentina. La equivalencia libra-kilo es 2.2, es decir, 2.2 libras es 1 kilo. ¿Me acompañan? Precio: 9.700 pesos. Aumento 160%. Eso es Walmart. Sigamos. Walmart versus Coto, pechuga versus pollo. Ahora $13 contra 3.190. Aumento del 500%. Quiero compartir con ustedes ahora lo que Roberto Navarro dice sobre Milei y el ajuste fiscal. Desde su conocimiento económico, esto que dice Roberto me parece importantísimo. Los fondos en los sectores que tienen capacidad de pago, en los grandes empresarios, no en los trabajadores. Si vos ajustás a los trabajadores, van a bajar el consumo, van a consumir menos, entonces va a haber menor recaudación, entonces no vas a encontrar el equilibrio fiscal. Los empresarios tienen beneficios impositivos y exenciones impositivas. Todo eso que Milei le quiere sacar a los trabajadores, se lo tiene que sacar a los empresarios. El peronismo es responsable de este emergente, pero la principal responsable es la élite argentina, con su pregón constante antipolítico, con su persecución judicial a quienes se meten con sus intereses. Lo que podemos esperar de Milei no es una estanflación, es una terrible depresión económica con una altísima inflación. Hay que evitar que haga tanto daño. Ser oposición no es dar gobernabilidad, es representar al 44% que te votó. Alberto sacó el 48% en la primera vuelta y Juntos por el Cambio lo bloqueó 4 años. Las fuerzas del campo popular tienen que utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar el sufrimiento del pueblo. Difícil que hoy escuche algo más cierto que esto que dice nuestro estimado colega. 4 años lo estuvieron bloqueando, porque entre otras cosas, eso es algo que sucedió. Siempre hablamos de la pandemia, de la sequía, de la guerra de Ucrania y Rusia, pero los 4 años de obstrucción pertinaz no se mencionan. Hace muy bien, Roberto, en hacerlo apreciar. Porque hay cosas que en la vorágine por ahí se nos escapan. Tuvo que gobernar así también Alberto Fernández. Es decir, con un Congreso que no le funcionaba prácticamente para nada, que siempre estuvo en contra, que no di quórum, que no voto, que voto en contra, con discursos que eran llamaradas de odio hacia el gobierno. Hablando de eso, mire lo que es capaz de decir Milei. ¿Cómo se puede pronunciar semejante falsedad por ignorancia? Salvo que sea deliberada, yo no quiero saber nada de nada, voy a mentir a gusto, no me priven, no me traigan una verdad, no comprometan mis mentiras. Bueno, puede ser que sea eso, escúchelo. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestra fuerza... Un baño de sangre. ¿Quién habita en la Argentina pudiendo decir semejante disparate? Sostenido apenas por canales que repiten un crimen 10 veces porque no les sobra imaginación,
porque es una manera de matar las muchísimas horas que hay que cubrir y porque muchos tienen la idea de que fijando una muerte, eso ocurre por culpa del gobierno, no del capitalismo, no del hambre que siembran los empresarios, no la desigualdad brutal de las reglas de juego del capitalismo. No, eso no. Un gobernante, y si es de la provincia de Buenos Aires y se llama Kicillof, muchísimo mejor. Así juegan. Y así jugó también Milei, con esa cobertura, que no le sale el cruce a ninguna de sus apreciaciones. Para nada, por el contrario, la dejan correr si total juega a favor de ese zorro que estaba cuidando el gallinero en el Teatro Colón anoche. Mire, vamos a mostrarle algo de las muertes en ocasión de robos, que de eso estamos hablando. Bueno, la tasa nacional disminuyó del 5.2 del 2019 al 4.3 en 2022. El 5.2 era algo que había crecido del 2015 en adelante, cuando también estaba en el 4, hasta el gobierno de Cristina Fernández. Pero igual, tomemos estos 4 años. Países como Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador multiplican por 4 los valores argentinos. Por 4. En realidad Brasil como por 6. Mire, le voy a mostrar algunos números de Brasil rápido en esta placa, porque esto se torna interesante tan solo por la absurda tontería que fue capaz de pronunciar Milei. Salvador, 66 muertes cada 100.000 habitantes. Eso es lo que se mide. La Argentina tiene 4 cada 100.000 habitantes. Maceió 40, Recife 36, Río de Janeiro 21. ¿Sabe cuál es el promedio de Brasil? 23 y pico. 4 por 7, 21. 7, 8 veces más. Eso, ¿cómo sería calificado si para Milei y su falsedad este es un baño de sangre? A propósito de las mentiras, una verdad de Milei, algo que puede llegar a suceder. Le damos crédito a esto, porque esto es parte del destrozo que tiene pensado hacer con la Argentina. Quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. A esto se opone lo que dice Eduardo Beliboni. Charlando hoy en las 7:50 con Cintia García, Beliboni dijo que le tiene Milei miedo a la movilización. La noticia es que lamentablemente se sabe de antemano, lo sabe Milei, por eso amenaza tanto. Habrá muchas. Evidentemente le tiene miedo a las movilizaciones porque van a ser muchas, no vamos a ser solamente nosotros, una persona que tiene un programa social, intenta golpear al sector más visible, más vulnerable, pero ser sola y exclusivamente de los compañeros desocupados, los precarizados, va a haber muchas movilizaciones, entonces quiere usar un chivo expiatorio, claro. O en todo caso una amenaza a un sector que como el Estado es el que le paga ese beneficio, vendría a ser el patrón, en este caso el Estado, que juega o funciona como lo que yo te decía, el empresario que le dice acá no se puede hacer huelga. Una bestialidad de Milei, una brutalidad. Todavía no atacó a esta gente, lo va a hacer, y seguramente utilizaremos esas palabras. Pero de momento, algo que resulta inaceptable es dividir la gente de bien de la de mal, siendo él el que califica. ¿Quién es la gente de bien? Los 6 de cada 10 que lo votaron. Vamos a ver cuánto duran siendo gente de bien en los términos que utiliza Milei. Ya muchos de ellos verán el destrozo que propiciaron para la Argentina. Pero, ¿quiénes son los de bien? ¿Mañeto es de bien? ¿Roca? ¿Pagani? ¿Pérez Companc? ¿Ellos son la gente de bien? Los periodistas de TN, de La Nación, más que los periodistas, los dueños. ¿Ellos son la gente de bien? ¿Quiénes son gente de bien? Las élites que se quedan con todo, las que determinan cuánta carne bien cara le queda a los argentinos y cuánta usan ellos para ganar, producida en la Argentina, con suelo argentino, rutas argentinas, leyes argentinas. ¿Quiénes son los argentinos de bien que él menciona? ¿Milei? ¿Bullrich? ¿Caputo? ¿Los integrantes de su gobierno?
francos, otra vez Macri, que es como si fuera un funcionario más. Esos son los personajes de bien de la Argentina. Es para ellos que hay que cuidar el país. Bien pocos deben ser, por otra parte, porque la calificación de ciudadano de bien, o sea, el que proteste, el que esté quejoso, el que se moleste, el que será 8 de cada 10 argentinos dentro de no mucho tiempo, se convertirá en gente de mal, gente maliciosa, gente horrenda. Pero como quizás a usted, si no vio el discurso, si no estuvo atento, le cuesta creer que haya dicho que hay argentinos de bien, pongámoslo al aire. Si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Es por eso que hoy los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. En una época se decía paren las rotativas cuando llegaba una importante noticia. Bueno, paren las rotativas, porque esto es algo muy importante. Hay elecciones en Boca este 17 de diciembre. Lo ha resuelto la Sala E de la Cámara Civil porteña. Darío Villarruel, a quien tanto seguimos porque es una especie de faro en el mundo de las noticias jurídicas, cuenta hace instantes nada más, elecciones en Boca. A las 7:42 lo puso. Rápido, mis compañeros de producción, muy bueno. La Sala E de la Cámara Civil revocó la medida cautelar que había pedido la oposición a través de Mauricio Macri para suspender las elecciones. Con este fallo, el oficialismo está en condiciones de realizar las elecciones inmediatamente. Mauricio Macri y su títere Ibarra, que era el candidato a presidente, habían forzado las circunstancias procurando que no hubiera elecciones y con la idea de que finalmente la justicia interviniera a Boca. Este era el plan mafioso de Mauricio Macri. Una jueza Abrevaya, una jueza propia, lo acompañó y otra jueza se recusó a sí misma porque tenía que decir lo mismo porque no podía ir contra Macri. Una buena decisión. La Cámara interviene y ha dicho que este próximo sábado cae 17, ¿no? El domingo 17 de diciembre, habrá elecciones en Boca. Ese pueblo que empuja y desempuja, como decía el poeta Mario de Lelis, gran poeta boquense, ese pueblo podrá votar, ese pueblo se podrá pronunciar, y la mafia esta vez no le habrá ganado, y la lucha de clases sociales no lo habrá impuesto a Macri a través de la justicia que domina por encima de lo que representa, y no solamente como un ídolo del club, Riquelme. Este dron nos evita prácticamente muchas palabras. Toda esta gente está recibiendo poco a poco, a medida que les llegue la noticia de que habrá elecciones en Boca. Hubo un pronunciamiento de la justicia que era un ataque a lo jurídico, además del famoso sentido común, que es el menos común de los sentidos, como alguien puede decir. Pero ahora se repechó y lo que se presentó por parte del oficialismo para realizar las elecciones prospera. Y Boca podrá votar y elegir si quiere a Ibarra para que lo maneje Macri, por lo tanto, si quiere a Macri, vividor de Boca, constructor de su carrera política a través de Boca, o si quiere la emoción todavía latente de un ídolo que además ha hecho las cosas bien con amor a Moyal en el club. Hubo conferencias de prensa, hubo mucha continuidad de la disputa, una de Riquelme, una de Ibarra. Un desacuerdo de Ibarra y Macri. Es probable que Ibarra estuviera un poquito dateado de cómo venía la mano,
porque hoy dijo cosas que se diferenciaban de su jefe, de Mauricio Macri. Macri había dicho que había que llegar, si era necesario, a la intervención de Boca. E Ibarra se desmarcó de esto, acaso porque sabía que no correspondía que la justicia interviniese, que mientras no hubiera elecciones tenía que seguir gobernando la gente que está en estos momentos. De verdad que me sorprendió, era de buen criterio, pero se oponía totalmente a lo que había dicho Mauricio Macri. Bueno, Boca vota el próximo 17. Hay mucho en juego, muchísimo en juego a partir de esto, porque además está el tema de las sociedades anónimas en juego. Y si Macri no es presidente de Boca, la batalla para que los clubes sigan siendo de sus socios estaría una vez más ganada. Esperemos por esto. Ahora sí, ¿en qué estábamos? El Milei diciendo a los argentinos de bien. Pongámoslo un instante más para retomar el ritmo. Si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Hay un periodista, gran intérprete de estas ideas, y lo digo con respeto, cada cual, yo tengo las mías, y tengo gente que me gusta más que otra, a ellos Milei les gusta mucho más que otro y las ideas de Milei. Por consiguiente, se puede interpretar. Yo admiro a Kicillof, en realidad porque Kicillof pasa con sus ideas por mis sueños. De eso se trata. No es algo que se me imponga de ninguna manera. Y posiblemente tampoco le impongan al periodista que va a decir quiénes son de bien y quiénes son de mal, para que vayamos entendiendo. Es gente de bien la que se jubiló con todas las de la ley, podríamos decir, y es gente que no es de bien la que se jubiló por moratoria. Esa gente merecía la estafa del capitalismo, merecía seguir en esa estafa, no tenía que haberse jubilado. No pagaron los derechos de sus patrones, mala suerte. Tuvo que trabajar el negro en un estado capitalista que lo va forzando, lo lamento mucho. Tiene que morirse de hambre en la etapa más débil de su vida. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Así piensa el mundo Milei. Y esto es lo que, según este periodista que los interpreta, va a ocurrir. Sobre el sistema previsional argentino. No sé nada de eso, contame. De eso no tengo... Una bomba. No averigüé nada. Si hacen lo que dicen que van a hacer, es una bomba. Hay una parte de los jubilados que aportaron en tiempo y forma durante toda su vida, ¿ok? 2 de cada 10 hombres. Ok. Y hay otra parte que fueron jubilados sin los aportes necesarios correspondientes. Desde el punto de vista normativo, real, ¿eso sabes qué significa? ¿Qué significa? Que más que una jubilación posta, es un subsidio. Totalmente. Bueno, quieren diferenciar... Cosas así van a pasar. Macri ya hizo esa tarea de hacerlos bien distintos. Jubilados de bien y jubilados de mal. Unos que pudieron recibir el beneficio que les corresponde y los otros que no lo podían recibir porque los estafaron. Los estafaron toda su vida por el tipo de trabajo, por la forma en que les pagaron, porque no se presentaron, y esto le ocurrió a decenas de miles, no se presentaron los documentos necesarios porque no estaban, porque no se los encontraba. Esto es lo que viene. Argentinos de bien y argentinos que simbolizan el mal. Hay argentinos de bien. ¿Cuáles son los argentinos de bien para Milei? Jonathan Morel, por ejemplo. Jonathan Morel ha sido un argentino de bien, caramba, trabajó muchísimo por esto. Es verdad que recibía millones de pesos de Caputo, el ministro de Economía de Milei, de la familia Caputo. Es verdad que había un interés económico también. Lo que hizo ese hombre, ese argentino de bien, ir y plantarse frente al edificio donde vivía Cristina Kirchner, volverla loca todo el tiempo, gritándole, chorra, bandida, sinvergüenza, tenés que ir presa. Y todo lo demás. Personaje bien debute, como decían antes en el lunfardo, Jonathan Morel. Un argentino de bien, que además auspició que otro argentino de bien
muy fotografiado con Milei, muy abrazado a Milei, Sabag, intentará matar a Cristina Fernández de Kirchner. Y menciona la foto de Milei con Sabag, tan solo porque si usted entra en la página web de la basura de Héctor Mañeto y compañía, el grupo Clarín, si usted entra ahora, haga la prueba, se va a encontrar con un montón de fotos del desquiciado que le tiró un botellazo a Milei. Por arriba de la gente le tiró una botella que, si le golpea, podía hacer daño, por supuesto, y que estuvo horrible en su proceder. Pero lo sacan en todas las fotografías posibles con gente del kirchnerismo, particularmente Tailade, pero muchos otros. A Sabag con Milei no lo mostraron. Espero no equivocarme en esto, pero lo digo desde la convicción, desde el hábito que me da el conocerlos muy bien a esa mafia. Bueno, por eso cité a Jonathan Morel, a Sabag, a Brenda Uliarte. Esos son argentinos de bien. Se jugaron la vida. Prefirieron ir a la cárcel por tratar de matar a esa mujer que simboliza el mal para ellos. Bien, Milei, vamos entendiendo con estos dos ejemplos a qué se refiere cuando dice argentinos de bien. Nuevamente a Casa Rosada, en este caso no para manifestarme en contra del peor gobierno de la historia, sino para darle la bienvenida al gobierno entrante de Javier Gerardo Milei. Realmente estoy muy feliz de que el 56% de los argentinos hayan votado por la libertad, por el futuro y con esperanza. Así que les deseo lo mejor a este nuevo gobierno. Siempre voy a estar acá para cuidarlos, para apoyarlos y siempre acá. Me desperté a las 5 de la mañana para lograr cosas que ustedes justo deberían hacer, ¿sí? Y después vine a apoyar a mi presidente. Gracias. ¿Hubo algo de merchandising esta vez? No, esta vez no, porque vengo a laburar. Literalmente estoy diciendo no, mira, así que nada. Pero un argentino de bien, otros argentinos de bien, los que puedan esgrimir su condición de jubilados, por derecha. Está bien dicho además, por derecha. Como ellos pretenden, porque los que quedan al costado del camino, esos no importan a la sociedad. No le importan al Estado. Mala suerte, ¿qué vas a hacer? Así es la vida. Van a la meritocracia o cosas por el estilo. No tuviste los suficientes méritos. ¿Por qué te tengo que jubilar yo? A mí no me importás vos. A mí no me importa el otro, me importo yo. Que por supuesto esto es lo que ha sucedido. Con una sociedad a la que define muy bien un magnífico periodista que también admiro, aunque no lo conozco, que se llama Fernando D'Addario. Fernando D'Addario escribió una nota que dice que la vida se volvió de derecha. Es tan buena. Yo les voy a leer una parte, insuficiente, búsquenla. Esto que está pasando tiene muy poco que ver con las típicas movilizaciones de los conservadores y los liberales argentinos. No son macristas, son gente común, amuchados por un rato para avivar al líder que los quiere sueltos. Es algo más que una sociedad derechizada. Es la vida misma que se volvió de derecha. La vida se volvió de derecha porque desde hace rato la convivencia se tramita con los códigos de la jungla. La lógica individualista, guiada por la necesidad de supervivencia y las ansias de superación personal, impregna ese día a día en la calle, en los codazos para subir al subte, en las historias de Instagram, en el trabajo, en la familia. Nos empujan al narcisismo, pero ese narcisismo está lleno de heridas que nunca terminan de supurar. Vamos a cerrar con el acto de justicia sublime hecho por una, además, buena persona, por el que le estoy diciendo siento particular admiración, porque pasa justamente por donde están mis sueños. Si se desviara, mis sueños ya no estarían ahí. Entonces uno no es políticamente algo por adhesión instantánea y espontánea. Es por algo racional, que a veces también tiene una cierta emoción. Como emoción provoca esta gratitud de Kicillof por Cristina y Néstor Kirchner. La reelección en el gobierno nacional, pero por esa misma razón, en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron en su momento 2 reelecciones en primera vuelta, por gobernar de manera audaz,
implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo. Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía. Deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de las mayorías. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.